Grabar. Ya. Negación de cuantificadores. Cuantificadores. A ver, ¿cómo negamos los cuantificadores? Pero eso vamos a hacer un ejemplo. Este ejemplo lo va a servir porque es un ejemplo aclaratorio. Vamos a suponer que, porque cuando tengo un cuantificador tengo que tener un conjunto universo. Y vamos a suponer que este conjunto universo, son ustedes. Suponte que son ustedes. A ver, ¿cómo lo podemos escribir? Como una llavecita. Son todos los X, porque hay que escribirlo por comprensión. Son todos los X, son ustedes, pues, tal que... ¿Cómo escribimos colocar son ustedes? Me puedo colocar son ustedes, tal que una propiedad de ese X, tal que X es un estudiante. A escribir tanto estudiante de álgebra 1 colocamos, ¿no? De álgebra 1. Álgebra 1. Ustedes. Ya. Y vamos a escribir una función proposicional que va a depender de X. No, la función proposicional cualquiera, ¿eh? Tengo una propiedad P de X. Son todos los X de U, ¿cierto? O sea, X es un estudiante de álgebra 1. Supone que están aquí. Es una propiedad de usted. ¿Qué propiedad, por ejemplo? Genérica. A ver. Es un estudiante inteligente dentro del universo. Inteligente. Entonces, ¿cómo se lee esto? A ver, ¿cómo se lee esto que está aquí? ¿Cómo tú le escribirían en español? PDX. ¿Cómo se escribe en español eso que está aquí? Ayúdenme. Bueno, matemáticamente significa para cada X en U, PDX verdadera. Pero no en español. Ayúdenme. Para toda X perteneciente al universo de... Otra parte no sabría. Pero escribámoslo en español. Porque claro, tú eso significa para todo X del universo U, PDX es verdadera. Pero en español, para cada X, entonces dice todos. En español. ¿No diría todos los estudiantes de álgebra 1 son son inteligentes? Eso es, pues. Todos los estudiantes. Claro. De álgebra 1 son inteligentes. Entonces, así se escribe matemáticamente y así se escribe en español. Todos los alumnos de álgebra 1 son inteligentes. ¿Cuál será su negación? A ver, su negación. Bueno, su negación sería lo que voy a escribir aquí. No es verdad, pero que para cada X en U, P de X, ¿cierto? Esa sería su negación, pero es una negación, digamos, matemática, simbólica. Pero ¿cómo lo escribirían ustedes en lenguaje usual? ¿Cómo niego esto? Todos los estudiantes de álgebra 1 son inteligentes. Que algunos de los estudiantes de álgebra 1 son inteligentes. ¿Tú crees? Ningún estudiante de álgebra 1 es inteligente. Ninguno. No, pero porque hay algunos que sean inteligentes y otros no. No, ninguno. Hay otros que sí. No todos. No todos. ¿No será? ¿No todos los estudiantes de álgebra 1 son inteligentes? Sí, pero no todo significa lo que está aquí. O puede ser Porque nadie. porque tú no dices en la práctica, no todos los estudiantes de álgebra son inteligentes. Hay otra manera de decirlo. Todos los estudiantes de álgebra 1 no son inteligentes. No todos. No, existe algún estudiante. ¿Existen? Algunos. ¿Existen? ¿O existen?
Claro, Existen algunos estudiantes de álgebra 1 que son inteligentes. existe, o existen, pueden haber más de uno. Voy a colocar EN, existe o existen. Estudiantes de álgebra 1. ¿Qué pasa? ¿Que son inteligentes? Que no son inteligentes. Ah, ya. Sí, porque estoy negándolo. Dice, todos los estudiantes de álgebra son inteligentes. No, no es verdad eso, porque Sí, sí. hay algunos que, PDX. hay algunos alumnos que no son inteligentes. O hay algunos alumnos, o existen alumnos, o existe un alumno de álgebra 1 que no es inteligente. Mira, aquí está la palabra clave, que no es inteligente. Ah, porque es verdad que había negado la PDX igual. Claro, ¿cierto? Eso es clave. Eso que está aquí. Eso que está aquí es clave. Y eso también es clave. Entonces, ¿cómo se escribe el lenguaje formal? Eso que está aquí. ¿Cómo lo escribo en lenguaje formal eso? Existe estudiante de álgebra 1. Ahí está, pues. La S existe X de tu universo U. ¿Tal que qué cosa tendría que escribir aquí? No PDX. No PDX, no inteligente. No PDX, porque PDX es un alumno inteligente. No PDX. Por lo tanto, aquí está la clave. Por lo tanto, si uno quiere negar, voy a escribir aquí. Por lo tanto, si uno quiere negar una expresión que tiene un cuantificador universal para que todo X en U, tal que P de X, si lo quiere negar esto, eso es equivalente, no lo quiere negar. Ese símbolo para todo cambia por un existe. Y el signo P de X hay que negarlo, no P de X. Ese es un ejemplo que se lo doy a ustedes, pero esto vale siempre. No solamente para el ejemplo que les di, sino vale siempre. ¿Ya? Esto vale siempre. Vale en cualquier caso. Y tiene sentido en cualquier caso. Tiene sentido según lo que hemos visto para el ejemplo dado. Más aún. Uno puede generalizar. Más que generalizar, hacerlo negar una expresión que tenga en vez de un para todo, tenga un exista. Existe X de U, tal que P de X. Si uno quiere negar esto, cuando tengo una expresión que tiene un cuantificador existencial, es tan simple como cambiar el cuantificador existencial por un universal y niego la función proposicional. ¿Ya? Los dos son casos generales. Entonces, de aquí en adelante, cada vez que tengan que negar una expresión que tenga cuantificadores, los cuantificadores van a cambiar y se niega el predicado. Nada más que eso. ¿De acuerdo? Ahora uno puede generalizar más aún. Más generalmente, por ejemplo. Más generalmente. Mira, voy a escribir la otra página mejor. Más generalmente. Si uno quiere negar una expresión que tenga más de un cuantificador, por ejemplo, aquí ponemos, hay un para todo X en un conjunto A, exista un Y en un conjunto B, tal que aquí tengo una proposición entre las dos variables, P de X, Y. Ahí. Entonces, ¿tú lo quieres negar eso? Tan simple como esto. Ese para todo que está aquí cambia por un existe Y en A. Ese existe cambia por un para todo Y en B. Y tú niegas
la función proposicional. Entonces, ahí tienen las negaciones. ¿Ok? Ok. Dime. Una consulta. Al principio en existe y, la i se intercambia por la x, o sea, la x se intercambia la y. No, me equivoqué yo. Para... Está bien. Ah. Aquí no, este es un x. Gracias. Sí, gracias por haberme aclarado esto. Si me equivoqué. Existe x de a, no se intercambia para todo y. ¿Ya? Es las mismas letras, solamente cambia el para todo por un existe. El existe por un para todo y negamos eso. En cualquier caso, pueden haber más de 2 cuantificadores. ¿Ok? Ok. Mira, vamos a hacer un ejemplo. Otro ejemplo. Bueno, vamos a... Bueno, sí. Y vamos a hacer otro ejemplo. Mira, sea la función proposicional, sea el universo A, vamos a llamar al universo A el conjunto formado por 1, 2, 3. 2, 3. Y consideremos la siguiente expresión, esta. Para cada x en A, existe y en B, y en A también, el mismo conjunto, tal que el x cuadrado más 3y sea menor que 12. Le pregunto, ¿será verdad esta proposición, función proposicional? ¿Cuál es su negación? Primero, ¿cuál es su negación? Existe un x perteneciente a... ¿Cuál es su negación? Buena respuesta. Ayúdenme a... Existe un x perteneciente a... Existe un x que pertenece a... Tal que para todo y perteneciente a... Tal que para todo y que pertenece a... X cuadrado más 3y es mayor o igual que 12. Tengo que negar esto. Sí, pues. Claro, uno podría decir ya, podríamos colocar así. Uno podría colocar perfectamente así, pero negar esto. Pero no es lo más correcto. Está bien, pero no es lo más correcto. Sino lo más correcto es lo que tú dices. O sea, este equivale a decir, existe x en A, tal que para todo y en A, aquí el x cuadrado más 3y sea mayor o igual que 12. ¿Está bien? Ahora bien, ¿cómo será la proposición dada, la función proposicional? ¿Será verdadera? ¿Será falsa? Esta me llama un asterisco. ¿Cuál es el valor de verdad, asterisco? ¿Cuál es el valor de verdad de asterisco? ¿Qué pueden decir? Profe, Dime. abajo cambió al Sí, ahí. Mayor o igual que 12 Sí. por sí. la negación, ¿cierto? La negación de este, claro, la negación de esto es esto que está acá. Ya. Ya, ok. Gracias. Porque si tú tienes, por ejemplo, tú tienes una recta real y, por ejemplo, un numerito que está aquí. No vamos a hacerlo así. Claro, por ejemplo, aquí está el 12.
Ahí está tu numerito 12. Con un agujero en realidad. Voy a borrar ahí, Para que te des cuenta. Seguro que tiene la resta real, porque son reales esto. Y el 12 está aquí. Pero vamos a dejar con agujero. Ahí está el 12. Entonces dice, los X y los Y que están a la izquierda de 12. Que están a la izquierda, de aquí para acá. A la izquierda. Entonces, si lo quiero negar, van a ser los que están a la derecha. Y a la derecha él tiene que tomar al 12. Por eso me dice mayor o igual que 12. ¿Ok? Ya, entonces, ¿cuál es el valor de verdad de la expresión asterisco? ¿Qué dirán ustedes? ¿Será verdad o no? Hay que probar cada elemento Hay que probar cada elemento porque dice para todo hay que no. A ver si tiene con razón. alguno. Con algún Claro, elemento. dice para todo. Si tú que el X fuera 1. Si el X fuera 1. Bien. Ya, si el X fuera 1, vamos a ver que... Bueno, a ver, veamos para si el X fuera 1. ¿Qué Y me podría servir? Voy a escribir aquí. Déjame borrar aquí. Si el X fuera 1, la expresión que tendríamos ahí sería... Si el X fuera 1, tendríamos 1 cuadrado, ¿cierto? Más 3Y, dice menor que 12. O sea, el 3Y tendría que ser menor que... ¿Cuánto? Que 11, ¿o no? 11. Entonces dice, si fuera el X igual a 1, ¿habrá algún Y en A que cumple con esta condición? Claro, por ejemplo, el Y puede ser 1. Incluso puede ser 2 también, 8 por 2 son 6. Incluso puede ser el 3. Entonces aquí el Y, por ejemplo, podemos tomar Y igual a 1. Entonces, para X igual a 1, me sirve el Y igual a 1. Menor que 12. Ahora, si tomas, por ejemplo, el X igual a 2. Si el X fuera 2, entonces, ¿cómo me quedaría la expresión? Si fuera 2 sería 4 más 3Y, dice menor que 12. O sea, el 3Y debería ser menor que 12 menos 4, 8. 8. Entonces la pregunta, ¿hay un Y en el conjunto A 1, 2, 3 que cumpla con esta condición? Bueno, podría ser el Y igual a 1. O también podría ser Y igual a 2. El 3 no me sirve, pero dice exista. Puedo tomar, por ejemplo, Y igual a 1, porque cumple con esa condición. O puedo tomar Y igual a 2, porque cumple con esa condición. 3 por 2 son 6, 6 menos que 8. Ahora, el Y igual a 3 no lo tomo, porque 3 por 3 son 9, pues 9 no es menos que 8. Pero dice existe, basta que exista. Entonces también es verdadera. Si tomo el X igual a 3, a ver. El X igual a 3. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión? 3 por 3 son 9. Más 3 por 3 son 9. Más 3Y es menor que 12. Por lo tanto, el 3Y debería ser menor que ¿cuánto? 12 menos 9. ¿Cuántos son 12 menos 9? 12 menos 9. 3. ¿Cuánto? 3. 3. Por lo tanto, el Y tendrá que ser menor que 1. La pregunta que es, ¿hay un Y en ese conjunto, 1, 2, 3, que cumpla con esa condición y menor que 1? No. No, por lo tanto, para el X igual a 3 me sirve, no todos los valores de A cumplen con esta condición. Entonces, para el X igual a 3 no cumple con la condición. Por eso es que asterisco es una proposición falsa. ¿Ok? Entonces, no hay valores de Y que cumplen con la condición. Por lo tanto, para X igual a 3, no se cumple la condición.
Luego, asterisco es una función, una proposición, entre comillas, proposición falsa. Falsa. ¿Cierto? Ahí está. Espero que lo hayan entendido. Ahora otro ejemplo. El mismo ejemplo. A ver si a la proposición, la misma. Esta. Ejemplo 2. El mismo conjunto es A, el mismo conjunto. El conjunto formado por 1, 2, 3. Y la proposición es esta. ¿Existe un X en A? Existe un X en A. A veces uno no escribe paréntesis para cada Y en A. La condición es esta, la misma, que X cuadrado más 3Y menor que 12. Menor que 12. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es su negación? A veces se escribe así, ¿no? ¿Cuál es su negación? Ayúdenme. Bueno. ¿Cuál es la negación, chiquillo? Para todo X que pertenezca a. ¿Perdón? La negación Para sería todo X que pertenezca a. para todo X en A. Bien. ¿Cómo? ¿Ahí cómo digo eso? Existe y pertenece a. Existe un Y en A. Tal que tengo que negar la expresión de aquí. Esa tengo que negarla. Negámoslo al tiro. El X cuadrado más 3Y tendría que ser que es mayor o igual que 2. Esa sería su negación. Ahora la pregunta, llámame los dos asteriscos. Es la proposición, ¿cuál es el valor de verdad de la proposición 2 asterisco? ¿Cuál es el valor de verdad de 2 asterisco? Para la respuesta aquí. A ver, que digan ustedes. ¿Cuál es el valor de verdad? ¿Verdadera? ¿Por qué? A ver. Porque si la X la reemplazo por un 1, la Y se inventó. Se sirve para todos los I, ¿cierto? Claro que sí. Sí. Justamente. Por ejemplo, porque dice existe, basta que exista uno. Con eso es suficiente. Por ejemplo, si el X toma el valor 1, si el X toma el valor 1, y voy a ver la expresión, ¿cuánto te quedaría? 1, la expresión es 1 más 3Y, es menor que 12. O lo que es equivalente a decir que 3Y es menor que 11. Entonces, pregúntese usted aquí. Ahí está, existen. Tiene que valer para todos los I. Entonces, si el I toma el valor, por ejemplo, si toma el valor 1, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? 3 por I es 3 y 3 es menor que 11. O sea, para el X igual a 1, te sirve el I igual a 1. Pero ¿qué pasa cuando el I igual a 2? Si fuera 2 el I. ¿Cómo quería la expresión? Quedaría 3 por 2 son 6, ¿no? La pregunta 6, ¿es menor que 11? Esta es verdadera. Y 6 es menor que 11, también es verdadera. Y si li toma el valor 3, aquí, toma valor 3, ¿qué vamos a tener la expresión? 3 por 3 son 9. Y 9 es menor que 11, también una proposición verdadera. Entonces, aquí tengo un ejemplo que existe el X igual a 1, que es un elemento que está en A, tal que para todos los elementos I en B, el 1, el 2, el 3, se cumple esta expresión. Todas son verdaderas. Por lo tanto, asterisco es verdadera. B. Verdadera. Por ejemplo,
otro ejemplo. Ejemplo 2, 3. Un ejemplo 3. Dice, encuentra la negación de... Encuentre... Lo más simple, simplificado, encuentre la negación de, por ejemplo, la siguiente expresión. Para todo X en R, para todo X en R, existe M, voy a colocarle M entero, tal que si X es menor que M, entonces X cuadrado es menor que M más 1. Yo le quiero la negación nomás de esto. Háganla, a ver. Solución. Háganlo ustedes. Comunico eso. Lo más simple posible. Cinco. Chin. Aquí. ¿Lo hicieron? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Sí, profe. A ver, ¿cómo lo hicieron? Para va la negación. Que Negación, existe un solución. X, ¿Cuál será? existe un X perteneciente a los reales. Los reales, perfecto. Bien. Y aquí, Para todo M perteneciente a Z. para todo M en Z. ¿Ya? ¿Qué más? X mayor que M. Yo tendría que, espérate, aquí tendría que negar esto. Sí, pues. Negar todo lo que aparece ahí. Yo voy a escribirlo, lo voy a escribir. Negar todo esto. Bueno, uno diría, ahí está bien, pero no es lo mejor. Pero puede negarlo de la Hay otra forma, opción, ¿no? pues. Ya, pues veamos otra Sí. opción. Otra opción. Escribamos, existe X en R, tal que para todo M en Z. Ya, ¿cuál es la otra opción? Que eso es una implicancia, entonces tiene una forma
describirla como no P o Q, A ver. ¿o no? Sí, hay una implicación, fíjate, hay una implicación justamente, eso es lo que te quería que se dieran cuenta. Tengo una implicación entre esa y esta, es una implicación. Y lo que quiero yo es negar una implicación. Ya, pues, hay un paréntesis de más, ¿o no? Sí, un paréntesis de más, creo. Sí, pues aquí lo quedó, ahí. Y esta. Y esta que está aquí, una implicación. Entonces, por ejemplo, si a P tú le llamas la implicación X menor que M, que es una función proposicional en realidad, y Q es la expresión X cuadrado menor que M más 1, entonces lo que tú tienes ahí es negar una implicación. ¿Y cómo se niegan las implicaciones? Hay una tautología, hay una Sí. equivalencia. ¿Cómo niego Pero lo la...? primero era pasarla lo que no está negado, obviamente, como la forma P o no Q. P, Y después se niega eso, P o P no Q y es lo no, no Q. Eso. ¿Sí o no? ¿sí? Así se niega. De hecho, nosotros hicimos esa tautología. Es una tautología. Entonces tú colocas aquí, colocas la P es X menor que M, y eso es lo mejor. X menor que M, Y y ahí está, ¿ves? Y tengo que negar este, X cuadrado mayor o igual que M más 1. X cuadrado mayor o igual. Y eso es mejor. Entonces lo que está detrás aquí es esta tautología que es súper importante. Negar una implicación, ¿ya? Y esa es una de las tautologías que yo les di, mira, yo quiero que lo vean. Bueno, está en el texto y yo se los di y lo probamos también, ¿ah? Así que la mejor de todas es esta. Esta está bien, pero generalmente uno no hace, está bien. Esta mucho mejor. Entonces hasta aquí tienen 5 puntos y aquí tienen 5 más. Entonces usa eso. Perfecto. Eso es lo que yo quería que miraran. Bien. Bien, chiquillos. Muy bien. Entonces vamos a ver otra cosita. Vamos a dejar de compartir. Vamos a mirar un poquito método de demostración. Pero vamos a mirarlo en la pizarra, ¿no? En los apuntes, porque está mejor ahí. Se llama método de demostración. Ya, método de demostración. Bien, pues bien. Sabemos que todo teorema es de la forma H implica T. ¿Cierto? Siempre, todos los teoremas tienen esa forma. Donde este H lo había dicho yo. H se llama la hipótesis. Y T se llama la tesis. Entonces, hay varios, digamos que hay métodos de demostración. Uno quiere probar la verdad de esto. Entonces, el primer método es el método directo. Método directo. Directo. Entonces, el método directo es, bueno, probar que H implica T. Entonces, ¿qué es lo que uno? Para probar que es verdadera, uno supone que H es verdadera. Para concluir
que T es verdadera. Ese es el método directo. Y no hay otro caso, porque si yo supongo que la hipótesis es falsa, porque cuando tú tienes una implicación H y aquí tienes T, no voy a escribir, ¿dónde lo puedo escribir aquí? H implica, tiene la T aquí y quiere ver la implicación entre las dos. Tú sabes que tiene una tabla de verdad. Yo, más que una implicación, un sí entonces. Un sí entonces. Acuérdate de la tabla de esto. Si H entonces T. Acuérdate, si son las dos verdaderas, esta es verdadera. Si esta es verdadera y esta es falsa, esta es falsa. La única falsa. Si esta es falsa verdadera, esta es verdadera. Y si ambas son falsas, también es verdadera. Entonces, uno supone que la hipótesis es verdadera para concluir que la tesis es verdadera. Ahí yo probaría el teorema. Porque si las hipótesis son falsas, ahí está, si las hipótesis son falsas, no importa el valor de verdad de la tesis, siempre tu hipótesis va a ser, tu implicación va a ser verdadera. Por eso en general uno supone hipótesis verdaderas, ¿no? Porque si tú supones hipótesis falsas, no importa la conclusión que tú tengas para la tesis. Siempre el teorema va a ser verdadero, por lo que tengo acá. Así que ese es el método directo. El otro método es el uso de la contrarrecíproca. Uso de la contrarrecíproca. Vamos a escribir mal. Uso de la contrarrecíproca. No hay nada que decir aquí. O sea, tú pruebas que T' implica H'. O sea, ¿y por qué es verdad esto? ¿Por qué uno usa esto? O sea, supone que T' es verdadera y pruebas que la H' es verdadera. Esto se debe a la equivalencia esta. H implica T, esa es equivalente a la contrarrecíproca. T' implica H', que usted también lo habíamos demostrado. O sea, probar que esta expresión es verdadera es equivalente a probar que esto es verdadera, porque no puede ser falso para que esto sea verdadero, probar que esto es verdadero. Por eso a veces uno usa la contrarrecíproca. ¿Ok? Nada más que eso. Contrarrecíproca. Dime. Es un método indirecto, ¿cierto? Método indirecto, método de la contrarrecíproca, sí. Método indirecto. También se llama método indirecto esto. Parece que los apuntes aparecen como método indirecto. No estaba mirando los apuntes, pero estaba mirando el otro computador que tengo acá. Si ustedes miran el texto guía, se llama método indirecto. Voy a mirarlo aquí. Método indirecto. Claro. El contrarrecíproco, eso lo apunta, método indirecto también se le llama. Aunque hay una diferencia también. Y hay otro teoría que es un poco sutil, lo voy a escribir aquí. El de reducción al absurdo. Es por reducción al absurdo, justamente. Voy a la otra página. El otro método es por reducción al absurdo, como dices tú. 3. ¿Sí? Es por reducción a un absurdo.
absurdo. O sea, pasa lo siguiente, mira. Sabemos que la negación de una implicación, esa, lo acabamos de decir, es equivalente a decir que H y T'. Entonces, lo que hace ahí, uno supone que H y T' es verdadera. Es verdadera. ¿Ya? Supone que es verdadera. Y si llegamos, y se trata de llegar a una contradicción. A una contradicción. O un absurdo, por eso se llama así, absurdo, algo que sea absurdo. Por ejemplo, algo que sea absurdo es como decir que 1 igual a 0. Eso es una contradicción, un absurdo. O decir que el conjunto vacío tiene elementos. Entonces es un absurdo. Cualquier cosa, o que 1 es mayor que 1. Hay ejemplos de contradicciones. Son todas estas contradicciones. O un absurdo. Pues bien, como las contradicciones o los absurdos no están permitidos en matemáticas, decir 1 igual a 0 en matemáticas no tiene ningún sentido. Entonces, como las contradicciones no están permitidas, en general, no están permitidas, en matemáticas, digamos, o en cualquier ciencia, permitidas en química, en física, en cualquier ciencia, porque en la realidad hay cosas absurdas, pero ese es otro cuento. Como las contradicciones no son necesarias, entonces, no están permitidas, entonces, necesariamente, para que no se produzca esta contradicción, el H y T', como yo supuse que esa contradicción proviene de suponer que es verdadera, para que no se produzca esta contradicción, este absurdo, necesariamente H y T' es falsa. Tiene que ser falsa. ¿Cierto? ¿Me sigue la lógica? Es falsa. Sí. Y por ser falsa, por ser esta una proposición falsa, la negación de esa implicación también es falsa. Y por lo tanto la implicación debería ser verdadera. Entonces, necesariamente, así, debido a esta expresión, debido a esa equivalencia, así, H implica T, debe ser necesariamente verdadera. Debe ser verdadera. Así que ese es el método a grandes rasgos, el método por reducción a absurdo. Pero todo se reduce a esta tautología, que no hay que olvidarse nunca. ¿Ok? Ok. Ese se llama reducción a absurdo. Entonces, en los apuntes hay unos ejercicios que voy a ir ahí. Donde hablan de esto. Mira.
Veamos los apuntes, ¿eh? ¿Dónde están los apuntes? Esto aquí. Vamos a mirarlo y ustedes lo van a dar cuenta. ¿Ven la pantalla, cierto? ¿Ven los apuntes? Sí, profe. Yo, profe. Ya, ok. Entonces veamos los ejercicios que está aquí, se los voy a explicar nada más porque no los quiero escribir. Escribirlo sería, está bien escrito aquí. Así lo entienden. Entonces aquí aparece método de demostración, qué sé yo. Entonces mira aquí dice, un método directo, H implica T. Dice, consiste en probar que la tesis es verdadera usando las propiedades y definiciones conocidas y en algún momento haciendo necesariamente uso de la hipótesis. O sea, pensar que la H es verdadera para probar que la tesis es verdadera. Por ejemplo, acá hay un teorema. El teorema dice, si X es mayor que 0, entonces X más 1 es mayor que 0. Entonces, evidentemente, la hipótesis aquí es X mayor que 0. Y la tesis es X más 1 es mayor que 0. Entonces, ¿cómo lo demuestra? En forma directa. La hipótesis tiene que ser verdadera. Entonces, ¿qué dice? Por el método directo. Si el X es mayor que 1, como hipótesis, tú puedes sumar a ambos lados el 1, ¿no? Para formar la tesis. Y eso se puede hacer por propiedades de la desigualdad, ¿no? Puedes sumar. Entonces significa que el X más 1 va a ser mayor que 0 más 1. ¿Cierto? Entonces aquí tendrías tú que el X más 1 va a ser mayor que 0 más 1, que vale 1, pero 1 es mayor que 0. Por lo tanto, el X más 1 es mayor que 0. Y se acabó el problema. Ahí tú demostraste el teorema. No sé si lo ven claro eso. Tú supones la hipótesis verdadera y que es positivo. Y tienes que probar que la tesis es verdadera. Entonces, para poder formar el X más 1 a la hipótesis X tendréis que sumarle 1. Y por propiedad de los números reales, tú puedes sumar a ambos lados de la desigualdad un 1, una cantidad, y la desigualdad no cambia. Te queda tal cual. Por eso te queda que el X más 1 es igual a 0 más 1. Pero 0 más 1 vale 1. Y el 1 es mayor que 0. Por lo tanto, el X más 1 es mayor que 0. Y eso prueba que la tesis es verdadera. Ese es el método directo. ¿Se entiende, no? Dígame que sí. Sí, profe. Sí. Sí, profe. Ya, ¿viste? Ahora vamos a demostrar el mismo problema con la contrarrecíproca. O sea, la contrarrecíproca, cuando H implica T, tú tienes que probar que T' implica H'. Entonces, vamos aquí a ver. El mismo problema, aquí, este problema. H es positivo, entonces X más 1 mayor o igual que 0, entonces X más 1 mayor o igual que 0. Entonces, tu hipótesis aquí es X mayor o igual a 0. Así que si tú la quieres negar, si niegas la hipótesis, sería X menor que 0. Entonces, y tienes la tesis es X más 1 mayor o igual que 0. Ahí aparece. Así, si tú lo quieres negar, es X más 1 menor que 0. ¿Ok? Entonces, en el contrarrecibo tú asumes que no T es verdadero. Entonces, el no T es X más 1 menor que 0. Ahí está. X más 1 menor que 0. Y tienes que llegar a que no H es verdadero. Bueno, si el X más 1 es mayor que 0, ese 1 que aparece ahí pasa al lado derecho, como menos 1, ¿no? X menor que menos 1. Pero menos 1 es menor que 0. Por lo tanto, tú tienes que el X es menor que 0. Y si el X es menor que 0, estás probando que no H es verdadera. Y por lo tanto, tú estás probando el teorema. Así de simple. ¿Ok? Entonces ahí tiene un ejemplo donde tú usas la contrarrecíproca.
Después este se llama método, no sé, el método indirecto. En realidad este es el método, no se llama indirecto en realidad. Bueno, se llama por reducción a un absurdo. Ya, es lo mismo que yo dije delante. Mira. Vamos a ponerlo por reducción a un absurdo. Entonces aquí uno supone que H es verdadera y T es falsa. Entonces, aquí la hipótesis, cuando tiene este teorema, A por B está en R más, entonces el producto está en R más. La hipótesis, tú la ves aquí, la hipótesis A y B están en R más. Y la tesis es A por B está en R más. Entonces, el método por reducción a un absurdo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Aquí dice, suponemos que H es verdadera. Suponemos que H es verdadera, es decir, A y B son reales positivos. Y que T es falsa. O no T es verdadera, como tú quieras. Bueno, si T es falsa, significa que el producto de los dos no está en R+. ¿Ya? No está en R+. Así que, si no estuviera en R+, aquí, ¿viste? Si no estuviera en R+, tengo dos posibilidades. O sea, 0 o menos A por B está en R+. ¿Cierto? Ahora bien, si A por B vale 0, tiene dos posibilidades. Que A es 0 o bien B vale 0. Pero ¿dónde está la contradicción aquí? La contradicción que si A es 0, entonces A no está en R+. Y si B es 0, entonces B no está en R+. O bien B no está en R+. Pero ¿cuál es el problema? Que tú estás suponiendo que A y B están en R+. Entonces tú estás contradiciendo eso. Entonces es una contradicción. Ahora bien, si el menos A por B está en R+, que el segundo caso, si estuviera en R+, significa que A por B está en R-. O sea, significa que el producto de los dos es negativo. Pero ¿qué es lo que pasa? Como A está en R+, existe su inverso. No lo vieron en cálculo, ¿eh? Y su inverso está en R+. Así que si tú multiplicas por A a la menos 1 aquí, se cancelan los A's, ahí está, ¿viste? Y te queda B menor que 0. Y eso contradice el hecho de que tanto A como B están en R+. Entonces son contradicciones, se producen contradicciones. Y por lo tanto, tú pruebas el teorema. Véanlo un poquito más porque necesita un poquito más de estudio, ¿eh? Así que se los dejo de tarea para que lo vean un poquito mejor. Esta es la reducción por un absurdo. Ahora bien, cuando un teorema se puede probar por el método directo, lo hacen por el método directo nomás. Los otros dos métodos se hacen cuando tú no lo puedes hacer el método directo. Bien. Y lo otro que hay que mencionar aquí, hay mencionar lo que se llama contraejemplo. ¿Qué es lo que es un contraejemplo? Bueno, este método es usado para demostrar la falsedad de una proposición y no su certeza. Consiste en buscar un ejemplo en el cual se verifica la hipótesis, pero no la tesis. Me explico, miren el ejercicio. Dice la proposición, dice que para cada x en R, x cuadrado es mayor que x. Entonces tu hipótesis aquí está en R+, está en R, y tu tesis es x cuadrado mayor que x. ¿Por qué piensa usted que es una proposición falsa? X cuadrado mayor que x, dice para todos los x en R, x cuadrado mayor que x. ¿Por qué es falso? Por ejemplo, tú te das un valor particular. Por ejemplo, tú tomas x igual a 1/2 y lo reemplazas acá. Te queda 1/2 al cuadrado en 1/4, aquí aparece. Y ese no es mayor que 1/2, pues es menor estricto. Puede ser que la tesis es falsa. Entonces es una contradicción.
no una contradicción, sino un contraejemplo. Entonces, un contraejemplo es un ejemplo que muestra que cierto teorema es falso nada más. Así que esas son las tres formas de demostrar. Ok. Espero que se haya entendido. Vean un poquito más eso. Bien. Corremos eso. Vamos a ir a la pizarra. Vamos a la pizarrita. Ya. Por ejemplo, a ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Por qué esta proposición es verdadera o falsa? Dice, para cada x en R, no sé, pues, por ejemplo, el x cuadrado es mayor que 4. ¿Por qué es falsa? Es falsa, por ejemplo, por ejemplo, si el x fuera 0 o 1, hay varios contraejemplos. Si x vale 0, ¿qué vas a obtener tú? 0 al cuadrado vale 0, pero 0 no es mayor que 4. Por eso es una proposición falsa. Entonces, este que aquí x igual a 0 es un contraejemplo. Ejemplo. ¿Hay otros contraejemplos? Dime otro, a ver. El 2. 1. Otro contraejemplo. ¿Cualquier fracción o no? ¿Perdón? No cualquier fracción. No cualquier fracción. Otro ejemplo, otro contraejemplo, otros contraejemplos. El 2. También el dote simple. Por ejemplo, x igual 1, 2, 1, el 2. ¿Qué más? Medio. Hay varios. Te doy contraejemplo. Así que eso sería lo de contraejemplo. A ver, un ejercicio. Un ejercicio que voy a salir un poquito de los cuantificadores. Sea el teorema, considera el teorema, sea el teorema este. Dice que si A, el producto de A con B es 0, sea el teorema. Siguiente. Son números reales, ¿ah? No voy a considerarlo así. El producto de dos números vale 0, implica... ¿Qué implica cuando el producto vale 0? Que A o B es 0. A es 0 o bien B es 0. Bien, obtenga usted aquí, se llama teorema directo. Es el teorema directo. Obtener el teorema contrario, recíproca y contrarrecíproco. Háganlo, a ver. Solución. Bueno, el teorema directo es este. Es A por B igual a 0. Implica A es 0 o bien B es 0. Si tú quieres, esto de aquí va a ser la hipótesis. Esta es la hipótesis. Y esta es tu tesis. Es el teorema directo. ¿Cuál será el teorema contrario o implicación contraria? ¿Cuál es? Según lo que hemos visto.
Bueno, más que el contrario, permíteme, primero voy a hacer el recíproco, ¿ya? Que es más facilito. Voy a hacer el recíproco primero. Teorema recíproco. Anda. Recíproco. Con el teorema recíproco, es decir, T implica H nomás. Ese es el recíproco. Y si tú lo escribes así, el recíproco sería A igual a 0, o bien B vale 0, implica H. A por B igual 0. Ese era un recíproco. El teorema contrarrecíproco. Porque me interesa harto esto. Recíproco. Entonces, cuando tengo un teorema contrarrecíproco es T' implica H'. Escriban ustedes, a ver cómo se escribe en términos de la hipótesis dada y la tesis dada. Háganlo, ¿eh? Para algún aspecto. ¿Lo se leo, no? Contrarrecíproco. Bueno, hay cosa escribirlo, ¿no? Aquí, mira. T'. ¿Cuál será T'? A ver, me olvidó aquí. Tengo que negar eso. T' ¿Y A es es mayor esto. que 0? Al tiro. T' es negar esto. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Negar A igual a 0. A igual a 0. O bien B igual a 0. Entonces sería A distinto de 0. Ya, al tiro. Al tiro. ¿A qué equivale eso, negar eso? ¿Cómo me decías tú? A distinto de 0. ¿Ya? O sea, es y B distinto de 0. Sí, pues, justamente. ¿Por qué cambiarlo por un I? O sea, dije, oh, perdón. No, O si sea, el no I está sé. bien, si el I está bien, si está bien el I. Pero ¿por qué? Porque así es, dices tú. Claro, pero ¿sabes por qué viene esto? Porque si tú a esto tú le llamas, por eso es que las tautologías son importantes. Si a esto tú le llamas P, a ese le llamas P, y a ese le llamas Q, entonces, ¿qué es lo que voy a tener yo? Una negación de una proposición P o Q. Y las leyes de De Morgan, las leyes de De Morgan me dicen que para negar una proposición donde aparece un O, se niega cada uno de estos y ese O cambia por un I. Se llaman las leyes de De Morgan para proposiciones. Lo mismo cuando tengo una negación donde hay un P y Q, no se olvide porque se usan harto. Ahora lo estoy usando. Entonces es P' y aquí el I cambia por un O.
¿Ok? Esa es la razón. Esta es una equivalencia. Hay tautología. De hecho, yo se las di ahí, ¿eh? Si ustedes miran los apuntes, bueno, no quiero mirar los apuntes, aparecen ahí, ¿eh? Así como sería, ¿y cómo sería la H' entonces ahora? H'. Bueno, tengo que negar la hipótesis. Y la hipótesis dice que A por B igual a 0. ¿Por qué coloqué? Igual a 0. Sería Sí. distinto, a B distinto de 0 ahora. Nada más, pues. Nada más que eso, igual a 0. Entonces, si uno quiere negar la hipótesis, el producto de A con B es distinto de 0. Entonces, la contrarrecíproca debería ser así. T' implica H'. O sea, deberíamos escribir, lo mejor es escribir así. A distinto de 0 y B distinto de 0. Entonces, H'. A por B es distinto de 0. ¿Ok? Eso. Y el contrario se lo dejo a usted. Eso es facilito. El contrario se lo dejo a usted. No quería hacerlo. Pero el contrario es decir, H' implica T'. Bueno, queda de tarea eso. Me interesa el contrarrecibo más que nada. Entonces, ténganse presente por qué cuando tengo un O, cambio por un I al negarlo. Lo otro que hay que tener presente, cuando niego una implicación, que también lo usé por ahí en alguna parte, ¿no? Es importante cuando uno niega. Aquí, ¿viste? Aquí tengo una implicación y lo estaba negando. La negación de una implicación es así. P y la negación de Q. También se usa. Cuando yo le di las tablas de todas las tautologías, aparece esa. A veces uno no se acuerda nomás. No tienen por qué acordarse. Bueno, vamos a almorzar. ¿Sabes que yo no he almorzado? Tengo un hambre. Fin de la clase de hoy día. Sí, pues quedan 3 minutitos. Y voy a ir a almorzar, chiquillos, porque no he almorzado. Yo dejé de grabar. Hay que dejar de grabar. Si ustedes miraron, se tienen que